Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, un 27 de octubre del año 1968. Fundador del partido político PREPAP, con símbolo el pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, y en especial compilador del Decálogo Universal, que se dio inicio en el año 1956, luego en los registros públicos fue reconocido un 26 de septiembre del año 1969, que empieza a alumbrar la luz al mundo entero. Pero vamos a hablar un poco, amigos, como estamos hablando de la doctrina, porque es muy fundamental. La doctrina es en todo. Si no hay educación, no hay preparación, no hay nada. El hombre sin educación, el hombre sin entendimiento, es difícil. Y Dios ha puesto normas, preceptos, edictos para que el hombre pueda guiarse y ordenar su vida. Por ejemplo, vamos a tocar un punto donde dice lo siguiente en el 8, que delante del ciego no pongas tropiezo. Delante del ciego no pongas tropiezo. En palabras más simples, delante del ciego no pongas obstáculos, impedimentos, dificultades, contratiempos, no. Porque hablamos dos tipos de ciegos. El ciego de nacimiento, que no ve la luz del día, que se le conoce como invidente. Y el ciego que no conoce la luz divina, no conoce. Al no conocer la luz divina, al no conocer, es ciego. No conoce la luz de lo alto. Pero cuando uno ya conoce, no podemos poner obstáculos a nadie. No podemos poner impedimentos, no, porque le pongo un ejemplo simple. Uno recién, digamos, está llegando, Dios lo llama, y como tienes un poco de conocimiento, le empiezas a manipular. Le pones tropiezo, le pones obstáculos, le pones dificultades. Y eso no está bien. Dios sabe a dónde llevarlo y cada uno es libre de la determinación que uno pueda tomar. Nadie puede imponer. Como dijo el general Marín, las ideas se exponen, pero no se imponen. Las ideas se exponen, pero no se imponen, para no ser un tropiezo a nadie. No podemos poner impedimentos, no podemos ponerle obstáculos. Dejarlo. Que Dios es el que lo empieza a guiar, qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que participar. Entonces Dios se encarga de eso. Lo importante es que tú debes ser una persona que tienes que hacer llegar el mensaje, que conozca, y el Señor se encarga. Simplemente que Dios le muestre por sueños y visiones qué es el camino a seguir. Por eso dice Job 32:8, espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Si vemos un ciego de nacimiento, tenemos el ejemplo de nuestro Mesías en su primera venida, donde dijo en San Juan 9, voy a pasar lectura 9, al pasar Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que esté ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús le respondió, no hubo pecado ni de él ni de sus padres. Pero su caso servirá para que se conozcan las obras de Dios, o sea, para que vean las señales, los milagros
que tiene para que vean las obras de Dios. Mientras sea de día, tengo que hacer el trabajo que el Padre me ha encomendado. Ya se acerca la noche cuando no se puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces vamos a ver varios puntos para comprender, donde dice, mientras sea de día, tengo que hacer el trabajo que el Padre me ha encomendado. Cuando vemos el caso que el Padre me ha encomendado, mientras esté con vida, en otras palabras, tiene que cumplir para qué Dios lo llamó. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión que tenía que cumplir? Por eso dijo, mientras no termine su labor, es como en otra parte dice, te están buscando. Herodes lo estaba buscando. Diles a Zorra que todavía tengo un día para hacer. Sé que tenía que cumplir su labor, su función que tenía, para qué Dios lo envió. Él lo envió a reunir las ovejas perdidas de Israel. Entonces vemos, antes que venga la noche, porque una vez que viene la noche, empezamos nosotros, descansamos de nuestras labores, de nuestros trabajos, y todo se acabó. Pero mientras estamos con vida, tenemos que esforzarnos. Tiene que haber un esfuerzo. Por eso decía el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 13, 14, 15. Considero mi deber mientras esté en mi tienda de campaña, quiere decir en su cuerpo, mantenerlo despiertos con mis llantos, sabiendo que pronto se desarmará mi tienda, como me lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Procuraré, sin embargo, que después de mi partida, ustedes puedan en cada ocasión renovar el recuerdo de todo esto. Job 14:5, sus días ya están contados. De ti depende el número de sus meses. Tú le has puesto un límite que no se puede pasar. Eclesiástico 38:24. Cuando el muerto reposa, deja reposar también su memoria. Consuélate de él una vez que partió su espíritu. Luego dice nuestro Mesías, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Vamos a entender esta parte, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿En qué sentido? ¿Se trata de una antorcha? ¿Cómo? Vamos a descifrar un poco. Porque dijo, yo soy la luz del mundo. Muy bien. Revisamos en 1 Juan 1:4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando hablamos, dice, yo soy la luz del mundo, estamos hablando de una luz que era vida. Ahora, lo que él vino a anunciar, escrito en Isaías 42, vamos a leerlo, ya estaba, escrito, predestinado, qué función tenía que cumplir. Pues él vino para cumplir una función de anunciar la doctrina de su Padre. Segundo, que con la muerte de él, la muerte de él se tenía que comprar muchos esclavos. Pero vamos a ver lo que dice en Isaías 42, 1 al 9, Isaías 42, 1 al 9. He que mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y dará juicio a las gentes. Entonces, acá está aclarando, lo hace ver como un siervo, un servidor de Dios. Pero para que sirva, tiene que ponerle su espíritu sobre él. O como dice nuestro maestro concerniente a Ezequiel 24, 27, 28, 26, 27, vendrá a ti un escapado y no estará más mudo.
El escapado ese es el Espíritu Santo y tiene que hablar por la boca del Hijo del Hombre. Tiene que hablar porque el Espíritu solo no puede hacer la obra. Tiene que tomar un cuerpo y a través de ese cuerpo empezar a realizar el trabajo, a realizar la obra. Ese es el punto, por eso dice, y pondré en él mi espíritu y dará juicio a las gentes. Tiene que dar juicio a las gentes. Y cuando hablamos de juicios a las gentes, es necesario esclarecer esa parte. Encontramos en Esdras, ¿qué es? Son juicios. Porque hay dos tipos de juicio que viene a ser para juzgar. Pero para juzgar tiene que haber algo, tiene que haber normas. Entonces, ¿se ha quebrantado o no se ha quebrantado? Tiene que haber normas. Vamos a ver, ¿qué es juicios? Encontramos una respuesta en Esdras. Un momentito, por favor, un momentito. Vamos a ver, nos dice acá los juicios. Vamos a ver los juicios. ¿Qué son juicios? Vamos a ver. Vamos a ver. No, bueno, se me va también. Ya está. Nehemías 9, 12 y 13. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habrían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos nuevos, buenos. Entonces vemos acá cuando dice, dará juicio a las gentes, o sea que viene para hablar todo lo que son, como le llaman en hebreo, Torah, la doctrina de Dios. Esa es la misión, de enseñar la doctrina de su Padre. Por eso que a nuestro Señor Jesucristo se sorprendían porque Él hablaba maravillas, pero como Él hablaba maravillas, la gente se sorprendía. Entonces Él decía lo siguiente, San Juan 7, 14, 15, 16, 17, 18. Y en medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondiendo Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces vemos que dará juicio a las gentes. Juicio a las gentes. Y juicios son normas, preceptos, edictos, mandamientos, leyes. Por eso dice, vuelvo a repetir, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina, cuando hablamos de doctrina, traducido al hebreo, significa Torah. ¿Y qué significa Torah? Doctrina, enseñanza de lo alto. En griego viene a ser nomos, quiere decir leyes o ley. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces él enseñaba, daba juicios, por eso dice en Isaías, vuelvo a repetir, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. O sea, su siervo Dios lo sostiene, Dios lo protege a su siervo. Mi escogido, listo, es un siervo escogido. Un siervo que Dios lo escogió, así como Moisés fue elegido, escogido de medio de todo el pueblo, lo escogió a él. Y fue instruido en la corte egipcia para ser un faraón. Y para ser un faraón, un gobernador de una nación y ser un general. Fue preparado él. Por eso dice, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. O sea que él está contento y feliz
porque lo escogió alguien para que cumpla una tarea, cumpla una labor que Dios le está ordenando. He puesto sobre él mi espíritu, porque solo no puede hacer, como le dije anteriormente, él no puede hacer nada si el espíritu no lo impulsa a hacer. El espíritu es el que impulsa para cumplir la labor. Como dije anteriormente, cuando dice el escapado, dice, no estará más mudo, que decir el Espíritu Santo, que se le llama, pues en hebreo se le llama la fuerza activa de Dios. Para que realice su labor, su trabajo, tiene que tomar un instrumento, tiene que tomar a un ser humano, que Pablo le llama un vaso escogido de parte de Dios, así como fue Moisés, Josué, hablamos de Jesús, viene a ser escogido, un vaso escogido, que a su debido tiempo tenía que cumplir su labor, su función. Por eso dice, tomará puesto sobre mi espíritu y dará juicio a las gentes. ¿Cuál viene a hablar? No viene a hablar de sí mismo, por eso dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que busca su propia gloria es muy diferente que aquel que busca la gloria de aquel que lo envió. Esa es la diferencia. Luego dice, no clamará ni alzará ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. O sea, el juicio lo sacará a flote, o a la verdad. No se cansará ni desmayará hasta que pongan en la tierra juicio, y a las islas esperarán su ley. O sea, como dice en Isaías, para que vayan a hacer conocer las normas a todo sitio. Así dice Dios Jehová, el criador de los cielos y el que extiende el que los extiende. El que extiende la tierra y sus vestiduras, el que respinde la creación del pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ellos andan. Yo Jehová he llamado en justicia y tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz a las gentes. Listo. O sea, lo tendrá por luz a las gentes. Por luz a las gentes. Hasta ahí estamos eclareciendo, porque dice San Juan, estamos viendo yo dice bien claro, yo soy la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Viste? Menciona luz para las gentes, será luz. Sé que es un siervo, más claro, un instrumento escogido. El Espíritu está en él. Empieza a enseñar la doctrina de su Padre, para que en la doctrina está pues nuestros deberes y obligaciones para con Dios, nuestros deberes y obligaciones para con nosotros. Entonces nos hace recordar o nos hace conocer. El que ya tiene conocimiento lo hace recordar. Al que no tiene conocimiento lo instruye, lo prepara. Esa es la función, para dar juicio a las gentes. Y será una luz para las gentes. Por supuesto, luz viene a ser el conocimiento que tiene sobre Dios. El conocimiento de estas normas viene a ser una luz para que vivimos en tinieblas. También, claro, dice la Escritura. Tenemos el ejemplo también, después de la tentación que tuvo, como dice Mateo 4:12 a 17, 4:12 a 17, dice lo siguiente. Después de la tentación que tuvo 40 días y 40 noches y empieza su labor de predicar y de hacer los milagros respectivos. Él no lo hace, sino el Espíritu es el que hace las cosas por la boca del personaje o de nuestro Mesías. Dice así: mas oyendo Jesús que Juan era preso y se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón de Neftalí,
Y para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región sombra de muerte, luz les esclareció. Entonces, desde ese momento, Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces empieza su labor para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, que de la tierra de Zabulón, de la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los Galileos, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahí empezó a dar su primera función, su primera labor que Dios le había encargado. Ahora, luego dice, en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Cuando hablamos, por ejemplo, en él estaba la vida, y el que da la vida es el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da vida. Por eso dice en San Juan 6:63, vamos a verlo, San Juan 6:63. Juan 6:63 dice lo siguiente, 6:63. El Espíritu es el que da vida. Listo, el Espíritu es el que da vida. Por eso en él estaba la vida, que sí, en él estaba el Espíritu de Dios. En él estaba el Espíritu de Dios, en él. Porque el que hace las señales, el que hacía las señales, los milagros, no era Jesús, sino el que estaba en él. Eso tenemos que esclarecer un poquito, porque muchos a veces estamos confundidos. Pensamos que la carne hace milagros. No, amigos, ni los objetos hacen milagros. Vamos a esclarecer mejor con la Escritura. ¿No? Con la Escritura vamos a esclarecer. Vamos a ver, tenemos en Mateo capítulo 12, versículo 22 a 28. Vamos a esclarecer. Le trajeron en ese momento a un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó. La Escritura dice que Jesús lo sanó. Pero nosotros nos planteamos una pregunta. ¿Jesús lo sanó? Bueno, la Escritura te dice que Jesús lo sanó. De modo que pudo ver y hablar. Con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondieron los fariseos, este echa a los demonios por obra de Belcebú, rey de los demonios. O sea que ellos estaban pues en contra, ¿no?, de lo que hablaba Jesús. Luego dice, Jesús sabía lo que estaban pensando. La pregunta es, ¿él sabía lo que estaban pensando? Ya son dos preguntas que nos planteamos. ¿Jesús lo sanó? Pregunta número 1. Luego 2, dice acá, él sabía lo que estaban pensando, sabía lo que estaban pensando la gente, los que le estaban contradiciendo porque hablaban entre dientes, se murmuraban y por eso el rey decía, no, este es el que echa los demonios como por obra de Belcebú, rey de los demonios. Fíjese, había una murmuración, pero él sabía el pensamiento de ellos. Pregunta número 2, ¿sabía el pensamiento de ellos? Y luego dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás se echa fuera, Satanás se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y en el 28 te esclarece. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, o sea que Jesús no sanaba
no expulsaba a los espíritus negativos él, sino era, dice bien claro, yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios. En otra versión dice con el poder de Dios. O sea, ¿quién hacía todo el trabajo? El poder de Dios, o la fuerza de Dios, o el soplo de Dios. Luego dice, comprenderán que el reino de Dios se ha llegado a ustedes. ¿Cómo sabemos que el reino de los cielos ha llegado? Es porque el Espíritu Santo, la fuerza activa, ya está presente, ya está trabajando. Y luego, otro libro para esclarecer de que él, dice, sabía el pensamiento de ellos. Pero la Escritura, ¿qué nos dice? Vamos a esclarecer. Primera de Corintios, capítulo 2, 10, 11, 12. Vamos a leerlo. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que no sabía la gente que está pensando. Pero luego dice acá, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, ¿quién reveló? ¿Qué están pensando el Espíritu? Le venía a la mente, están pensando tal cosa, están murmurando tal cosa. ¿Quién le avisaba? El Espíritu. Luego dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso sabía que estaban pensando la gente, porque lo escudriña lo más profundo de cada uno. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de nosotros sabe? Bueno, en este caso, la gran mayoría de israelitas, digo así con toda certeza, porque ellos reciben conocimiento, aún les hablan al oído, les hablan lo que están pensando otras personas. Recuerdo una vez, fue a un lugar determinado, y bueno, si dice el santo, no la limosna, bueno, fue por algunas cosas que me prometió entregarme para un trabajo espiritual. No me entregó y cuando estuve saliendo de la puerta, una voz me dice, son hipócritas. Fíjese, ¿yo de dónde sabía? Por eso dice, nadie sabe. Después había ahí hermanos, estaban antes, pues ahora el teléfono, ahora está de moda. Pero antes no había para andar pues con un teléfono en el bolsillo. Pero mediante el Espíritu, muchos hermanos, había un teléfono angelical que ponían su mano acá al oído y empezaban a conversar. Para locos lo que estoy mencionándole. Por eso dice acá que nadie sabe, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. O sea, el Espíritu es el que hace conocer todo. Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros empezamos a conocer algunas, porque hay mucha profundidad en la Escritura, algunas pequeñas cositas, no por nosotros, sino porque el Espíritu nos hace entender. Por eso dice Job 32:8, Espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Por eso dice acá, así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Así que el que escudriña los corazones de cada uno, cómo está, el que escudriña el corazón de cada persona, es el Espíritu de Dios. Entonces encontramos acá que Jesús no sanaba. El que hacía las señales era el Espíritu de Dios. Él hacía todas las señales a través de él. Vemos en el caso no solamente de él, vemos la historia de Moisés, porque es muy latente la historia de Moisés, muy palpable, que con una vara que se le daba a su hermano Aarón para que haga las señales, la vara tenía poder entonces. La vara,
Otro ejemplo para que ustedes tengan una idea, porque no es necesario ampliar un poco más el conocimiento. Vemos en el caso de Elías y Eliseo, también otra historia muy bonita. Cuando llega a enterarse Eliseo que Elías iba a ser arrebatado, hay cuando Eliseo le dice, quiero tener el doble que tienes tú. Entonces Elías le dice, bueno, si Dios te concede, tendrás. Pero para eso tenía que ver que él tenía que verlo cuando es arrebatado. A partir de esa fecha, Eliseo no se despegó para nada de Elías. Se llegó a un pueblo, quédate acá, Eliseo, no, me voy contigo. Llegó a otro pueblo, quédate acá, no, me voy contigo. Y cuando llegaron al río Jordán, dice la historia, que Elías sacó su capa y golpeó al agua y se partió en dos, y pasaron por tierra seca. Pasaron al otro lado del río Jordán, no pasó unos minutos, vino un torbellino, y en ese torbellino vino un carro de fuego, y ahí fue arrebatado Elías, y Eliseo se quedó con la capa. Como Dios, él dijo, le pidió que quería tener el doble que tiene Elías, el doble de potestad, me pensaba que en la capa estaba el poder. Y regresa contento con la capa al lugar de su partida, pero para eso tenía que pasar el río Jordán. Coge la capa, como lo tenía, pues, ya me imagino que lo tenía bien dobladita, coge la capa, golpea el agua y no se abrió. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción que no se abrió la capa, no se abrió el río! Y por segunda vez, ya un poco contrariado porque no encontró lo que él pensaba, cogió la capa y dijo así, ¿dónde está pues el Dios de Elías? Golpeó el agua y se partió en dos y pasó por tierra seca. Ahí en ese momento en su clamor dijo, ¿dónde está pues el Dios de Elías? No dijo, ¿dónde está el Dios Elías? No, el Dios de Elías, porque Elías adoraba a un supremo, a un Dios supremo, que su nombre verdadero solamente se pronuncia, la expresión verdadera es cuando ya dejamos el último suspiro, el último respiro que hacemos de nuestra vida, nuestra vivencia. El último, ahí pronunciamos el nombre como debe ser, que viene a ser aproximadamente así. Esa es la expresión. Se pronuncia con el diafragma. Por eso, amigos, vemos acá que el que hace las señales no es la capa, tampoco fue la vara que tuvo Moisés, sino el Espíritu es el que hacía todas las maravillas. Supongamos que me quiero imaginar que yo lo hago. Moisés perdió una promesa grande por decir yo. Tenemos el ejemplo que cuando no había agua en el desierto, el pueblo lo quiso matar a pedradas a él y a su hermano Aarón. Que Moisés tuvo que escaparse de la turba y se fue al tabernáculo y empezó a rogar, a pedir a Dios que lo salve porque lo iban a lapidar a pura pedrada, a pura piedra. Entonces, en eso la gloria del Señor aparece y le dice Moisés, ¿qué tienes tú en la mano? Tengo una vara. Muy bien. ¿Ves a esa roca? Vas y le hablas a la roca para que le dé agua al pueblo. Contento, regresa con su hermano Aarón, van a la roca, lo reúne a todo el pueblo y le dice, pueblo, loco, ignorante, ¿qué piensan que no vamos a sacar agua de esta roca? Con la varita, toca la roca,
no salió agua. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! No salió agua. Y por segunda vez le vuelve a tocar a la roca y salió agua. Y después Dios lo llama a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, como ustedes no me han glorificado delante del pueblo, no entrarán a la tierra prometida. Por eso que Moisés y Aarón no ingresaron a la tierra prometida. Porque su palabra hubiera sido así: pueblo loco e ignorante, ¿qué piensan que Yahweh o Jehová no va a sacar agua de esta roca? Entonces Dios se glorifica en el pueblo. Pero acá no, nosotros, a veces saca agua. Entonces en el hombre no hay poder, en el hombre no hay potestad. Métase la cabeza bien. El que hace todas las señales, lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con Jesús, que estamos viendo a través de la Escritura. El que hace las señales, el que hace los milagros, el que hace los portentos, es el Espíritu de Dios a través de un cuerpo. Ese es el punto que tenemos que entender. En el hombre no hay poder, y en un israelita no hay disculpas, no hay perdón. Pero ¿por qué digo, me expreso de esta forma? Tenemos el ejemplo de una hermana o un hermano de sanidad. Yo pregunto si el hermano o la hermana sabe qué cosa tiene en el organismo de esa persona, qué órgano está fallando, qué problemas tiene. ¿La hermana sabe? ¿El hermano sabe sus dones, que tiene don de sanidad? Luego, de repente algunos hacen cambio de órganos. ¿Qué? ¿Lo hace el hermano? ¿Lo hace el hermano? Hay algunos que le cuentan, le hablan hasta su futuro, le hablan su pasado y su futuro. ¿El hermano, la hermana lo sabe? La Escritura te dice otra cosa. El espíritu que está en ese instrumento, sea de sanidad, el espíritu le hace entender qué cosa tiene esa persona, qué problemas tiene, qué está fallando, por qué está así. No la persona, no es que sea un brujo que tenga una bola de cristal para adivinar, sino el espíritu es el que empieza a obrar. Y nosotros para tener el espíritu tenemos que conocer estas normas y permanecer siempre, tratar de limpiar el corazón. Porque si no limpiamos el corazón, es como un cuarto que está de desorden las cosas. Cuando las cosas están en un desorden, y donde está el desorden, está la suciedad, están las cucarachas, están las arañas, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la limpieza? Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón, ordenar nuestras cosas para que el Espíritu more. Por eso dice en Sabiduría 1, 4, 5, que Dios no habita, o el Espíritu o la sabiduría no habita en un corazón de doblez. No habita un corazón de doblez, un rato con Dios y un rato con el diablo, no. No habita un corazón de doblez, menos en un cuerpo instrumento del pecado. El que obra es el mal que empieza a actuar y lo utiliza. Porque ambas son fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, y el hombre es simplemente un instrumento, así como un celular. Un celular lo puede utilizar un hombre de bien o como también lo puede utilizar un hombre de mal. Pero nosotros somos seres pensantes, es una diferencia. Eso tenemos que comprender y entender. Por eso decía, vuelvo a repetir, como dice San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha, ese es el problema. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Entonces, ¿dónde está esa vida? En las palabras, porque las palabras es espíritu.
Y si hablamos de las palabras, estamos hablando de las palabras de Dios, no estamos hablando de otra cosa. ¿Ah? Cuando hablamos de las palabras, por eso dice, puedo repetir en San Juan, son espíritu y son vida. Como dice Salmo 119, 130, Salmo 119, 130, vamos a pasar lectura. Salmo 119, 130. Dice lo siguiente. 130. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Fíjese, el principio de tu palabra, el principio, en esta versión Valera, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En otra versión dice lo siguiente, la exposición, o sea, la explicación o el planteamiento de tus palabras da luz y da entendimiento al sencillo. O sea que la explicación o el conocimiento o el planteamiento, o como dice, permite dar luz o alumbra y nos da entendimiento, o sea, un conocimiento de la parte correcta y un conocimiento de la parte incorrecta. Porque en la doctrina vamos a ver la parte buena y la parte mala. Un buen ejemplo dice, no cometas adulterio, la parte buena. La mala comete adulterio. Entonces te hace ver. O como dice en Eclesiástico, uno frente a la otra. Frente al bien está el mal, frente a la vida está la muerte, frente a la bendición está la maldición. Eclesiástico 11:14. Por eso, como hemos visto, el que da entendimiento, las palabras es una luz, el entendimiento, y el que da el entendimiento al sencillo, del conocimiento, es el espíritu. Por eso dice Job 32:8, espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entienda. Entonces, nos hace entender, es el Espíritu mismo sobre la palabra, porque la palabra es vida. O sea, la palabra es Espíritu. Entonces, el mismo Espíritu se encarga de conducirnos. O como dice Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en tu sendero. Tu palabra es una lámpara a mis pies. ¿Pero por qué dice tu palabra es una lámpara a mis pies? Porque nos enseña a caminar. No solamente a caminar, sino a conservar el ritmo del camino. Nos enseña al cultivo de los valores morales. Nos enseña a controlar nuestras emociones negativas. Nos enseña a controlar nuestros impulsos violentos y nos enseña a controlar nuestras pasiones como el odio, el celo, la ira intensa, el amor. Se nos enseña a controlar. Esa es la doctrina. Y entonces, mediante que vamos conociendo y entendiendo, lo vamos practicando, se nos hace un hábito de la práctica y nos convertimos en una luz. Por eso decía nuestro Mesías, vuelvo a repetir, pero mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahora entendemos por qué decía yo soy la luz del mundo, porque en él estaba el conocimiento y el entendimiento de la doctrina, y el Espíritu de Dios que estaba en él, y el Espíritu es el que lo inspiraba para hablar palabras que taladraban el corazón, y esas palabras son las palabras de Dios, porque no se podía salir de las reglas que Dios estableció. Por eso dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Luego dice en Mateo, yo no vengo a abrogar ni a modificar, simplemente dar el sentido. Eso enseñaba la doctrina de Dios, o como dice Salmo 119, 127, mejor vamos a esclarecer según la Escritura.
Salmo 119, verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Es como ahora solamente hemos tocado una frase nada más del octavo mandamiento. Porque dice así, en el octavo mandamiento, vamos a leer una parte, vamos a leerlo. Octavo mandamiento nos dice así. Octavo mandamiento dice así, vamos a leer. Para darnos una idea, pues amigos, todo es en la doctrina. Si no hay conocimiento de doctrina, amigos, no. Daremos testimonio personal, etcétera, etcétera. Dice, no hurtarás, y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, que hemos establecido. No maldigas al sordo. O sea, mejor dicho, no hables mal, no digas mal de aquel que no quiere escuchar la cosa de Dios. Hay dos tipos de sordos. Sordo de nacimiento y sordo aquel que no quiere escuchar. No le digas, no tienes por qué decir mal. Deja. Como es en Ezequiel, escuchen o dejen de escuchar, simplemente hablas. Pero no tienes por qué estar maldiciendo. No tienes por qué decir mal. Déjalo, llegará su tiempo. Y delante del ciego no pongas tropiezo. Y delante del ciego no pongas tropiezo. Estamos viendo que hay dos tipos de ciego. Ciego es de aquel de nacimiento. Y ciego es aquel que no tiene todavía la luz, que si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el conocimiento de Dios, no tiene la doctrina en su mente. No, como es en Isaías, porque no le amaneció todavía. Como no le amaneció, no sea pues un obstáculo para él, no seas un contratiempo para esa persona, no seas el que pones el impedimento, deja, porque llegará su hora. Entonces, ¿por qué? Simplemente, como dije anteriormente, las ideas se exponen, pero no se imponen. Y el que nos trae para su servicio es Dios, no el hombre. Nosotros no. Nosotros no somos nadie para convencer a nadie. El Espíritu se encarga. Por eso dice San Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes para que vayan y hagan mucho fruto. Él nos eligió. Pero para que venga, como es San Juan 10:16, habrá un solo pastor y un solo rebaño. Habrá. Pero para que vengan, tienen que oír la voz, su voz. Y para oír su voz, tienen que ir los voceros. ¿Y quiénes son los voceros? Los predicadores. Entonces van los voceros, anuncian, escuchan la voz. El que es de Dios viene apresuradamente. El que no, se queda. Así es, queridos amigos. El que no lo es, se queda. Mañana continuaremos con el desarrollo de este lindo mensaje. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.